Si crees que Jesús vino a hacerte sentir bien, cómodo, tranquilo, entonces no lo has entendido. Porque si algo hizo Jesús, fue incomodar. Incomodó a los religiosos. Incomodó a los poderosos. Incomodó a la gente que creía que estaba bien, cuando en realidad solo estaba acostumbrada. Y lo más fuerte de todo, es que también te incomodaría a ti, porque Jesús no vino a adaptarse a tu vida, vino a transformarla desde adentro. Y eso no siempre se siente bien. A veces se siente como perder el control, como cuestionarte todo, como darte cuenta de que lo que creías correcto, tal vez no lo era. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender que es exactamente eso que Jesús vino a cambiar en ti, y por qué evitarlo puede estar frenando tu crecimiento más de lo que imaginas. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a suavizar verdades, venimos a enfrentarlas. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que tu forma de creer te estaba dejando igual, en lugar de cambiarte? Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero puede ser exactamente lo que necesitas. Hay una imagen que muchos tienen en la cabeza, un Jesús que solo calma, que solo consuela, que siempre dice lo que quieres escuchar. Pero ese no es el Jesús que aparece en las historias reales. Porque el Jesús real no evitaba confrontar, la buscaba cuando era necesaria. No llegó diciendo todo está bien, sigue igual. Llegó diciendo, sígueme, y eso implicaba dejar cosas atrás. Dejar hábitos. Dejar mentalidades. Dejar versiones de ti mismo que ya no podían continuar. Y eso duele. Un hombre llevaba años cómodo en su forma de vivir. Tenía estabilidad, control, una rutina que no le exigía demasiado. Un día, siente que algo dentro de él ya no encaja. No es que su vida sea un desastre, pero tampoco hay crecimiento. Todo está bien, pero nada está vivo. Y entonces llega ese momento incómodo donde entiende que para avanzar, tiene que soltar lo que le da seguridad. No porque sea malo, sino porque ya no es suficiente. Eso es lo que Jesús hace. No solo te saca del error, también te saca de la comodidad. Hay una razón por la que muchos escuchaban sus palabras, y se iban. Porque no todos están dispuestos a cambiar. Algunos prefieren una fe que no les exija, que no los confronte, que no los mueva. Pero Jesús nunca ofreció eso. Ofreció transformación. Y la transformación nunca es cómoda al principio, porque implica romper con lo conocido. Implica dejar de justificar lo que sabes que no está bien. Implica mirarte de frente, sin excusas. Y eso es lo que la mayoría intenta evitar. Pero es exactamente ahí donde empieza algo real. Hay algo que incomoda más que cualquier otra cosa. Darte cuenta de que el cambio que buscas afuera empieza dentro de ti. Porque es fácil señalar lo que está mal en el mundo. Es fácil culpar a las circunstancias. Es fácil decir si esto cambiara, entonces yo estaría bien. Pero Jesús nunca empezó por ahí. No empezó cambiando sistemas, empezó cambiando corazones. Y eso lo cambia todo. Un joven pasa años quejándose de su entorno, de la gente, de las oportunidades, de lo injusto que parece todo. Pero en el fondo, hay decisiones que él mismo evita tomar. Responsabilidades que esquiva. Hábitos que no quiere enfrentar. Verdades que prefiere ignorar. Hasta que llega ese momento incómodo donde entiende algo. No puede seguir esperando que todo cambie, mientras él sigue igual. Y ahí, comienza el verdadero proceso. Porque lo que Jesús vino a cambiar no es primero lo que te rodea. Es lo que dirige tu vida desde adentro. Tu forma de pensar. Tu forma de reaccionar. Tu forma de decidir. Porque puedes tener nuevas oportunidades, y arruinarlas con viejos patrones. Puedes tener todo a tu favor, y aún así repetir lo mismo. Por eso el cambio real no empieza afuera. Empieza en lo invisible. En ese lugar donde nadie más ve, pero donde se toman las decisiones que definen todo. Y eso es lo que más cuesta. Porque no puedes esconderlo. No puedes maquillarlo. No puedes culpar a alguien más. Ahí estás tú, frente a lo que necesitas cambiar. Y Jesús no suaviza ese momento. Lo expone. No para destruirte, sino para transformarte. Pero esa transformación solo ocurre si estás dispuesto a dejar de huir y empezar a mirar de frente. Y es justo en ese punto donde muchos se detienen. Porque cambiar por fuera es relativamente fácil. Cambiar por dentro lo es todo menos eso. Puedes modificar hábitos por un tiempo. Puedes aparentar una versión mejor de ti.
Puedes incluso convencer a otros de que has cambiado. Pero lo que Jesús confronta, no se queda en la superficie. Va directo a la raíz. A eso que motiva tus decisiones cuando nadie te ve. A eso que dirige tus reacciones cuando pierdes el control. A eso que te define, incluso cuando intentas ocultarlo. Un hombre hacía todo correcto. Cumplía reglas. Se mostraba disciplinado. Nadie dudaba de su rectitud. Pero dentro de él, había orgullo. Un orgullo silencioso, disfrazado de superioridad. No necesitaba romper normas, porque ya se sentía mejor que los demás. Y ahí es donde la incomodidad se vuelve inevitable. Porque Jesús no solo confronta lo que haces, confronta por qué lo haces. No basta con parecer correcto, si lo que hay dentro sigue intacto. Y eso es difícil de aceptar, porque todos tenemos áreas que preferimos no tocar. Lugares donde justificamos, donde negociamos, donde decimos, esto no es tan grave. Pero Jesús no negocia con eso. No porque quiera exigirte más, sino porque sabe que ahí está lo que te limita, lo que te detiene, lo que te mantiene en ciclos que no puedes romper. Y mientras no lo enfrentes, nada cambia de verdad. Por eso su mensaje incomoda, porque no te permite quedarte en lo superficial. Te lleva más profundo, más de lo que quisieras, pero exactamente hasta donde necesitas. Y entonces llega una de las confrontaciones más incómodas de todas. No eres quien crees ser, porque todos construimos una imagen de nosotros mismos, una versión que defendemos, que justificamos, que protegemos. Decimos, yo soy así, como si eso fuera definitivo. Pero Jesús no acepta esa versión sin cuestionarla. La rompe, no para humillarte, sino para mostrarte que hay algo más profundo y más verdadero. Un joven siempre se consideró buena persona. No hacía daño, no se metía en problemas, cumplía con lo básico. Pero en su interior había envidia, comparación constante, resentimiento silencioso hacia quienes avanzaban más rápido. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. Y ese sentimiento empezaba a afectar sus decisiones, su actitud, su forma de ver la vida. Hasta que un día, deja de ignorarlo. Y se da cuenta de algo que nunca quiso admitir. Ser bueno por fuera, no lo hacía libre por dentro. Ahí empieza el verdadero cambio. Porque Jesús no vino a hacerte una mejor versión de lo que aparentas. Vino a transformarte desde lo que realmente eres. Y eso implica reconocer partes de ti que no encajan con la imagen que has construido. Partes que incomodan, que contradicen lo que dices creer, que revelan que aún hay trabajo por hacer. Y ese momento es decisivo, porque puedes volver a esconderlo, o puedes enfrentarlo, puedes seguir defendiendo tu versión, o puedes permitir que sea transformada. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo para siempre, porque tarde o temprano, lo que está dentro, termina saliendo. Y Jesús no espera a que eso te destruya. Te confronta antes, para que puedas cambiarlo a tiempo. Pero aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que cambiar es solo dejar de hacer cosas malas. Como si todo se redujera a conducta. Pero Jesús va mucho más allá. Porque puedes dejar ciertos hábitos. Y seguir siendo la misma persona por dentro. Puedes controlar acciones. Y aún así tener un corazón lleno de lo mismo. Por eso él no se enfocaba primero en lo externo. Iba directo a lo interno. A ese lugar donde nacen las decisiones. Un hombre decide dejar un comportamiento que sabía que lo estaba dañando. Lo logra por un tiempo. Se disciplina. Se controla. Se mantiene firme. Pero dentro de él, sigue habiendo deseo, conflicto, lucha. Y en algún momento, vuelve a caer. No porque no lo intentó, sino porque intentó cambiar sin transformar la raíz. Y ahí está el punto que muchos pasan por alto. Jesús no vino a modificar tu conducta, vino a transformar tu corazón, porque cuando el corazón cambia, lo demás empieza a alinearse, no por obligación, sino por convicción. Hay palabras fuertes que lo dejan claro. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Porque lo que sale, revela lo que hay dentro. Tus palabras, tus reacciones, tus decisiones, todo apunta a lo mismo. Y eso no se arregla con reglas externas. Se transforma desde adentro. Pero ese tipo de cambio no es rápido. No es automático. Es un proceso. Un proceso donde poco a poco
empiezas a pensar distinto, sentir distinto, reaccionar distinto. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ya no es igual. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. No darte una lista de comportamientos, sino darte una nueva forma de ser. Y cuando ese proceso comienza, hay algo que se vuelve inevitable: el conflicto interno, porque una parte de ti quiere cambiar, pero otra parte quiere quedarse como está. Una parte entiende lo que necesita hacer, pero otra busca excusas para no hacerlo. Y esa tensión es real. No es debilidad. No es fracaso. Es evidencia de que algo dentro de ti está despertando. Antes no había lucha, porque no había conciencia. Pero ahora sí. Una persona decide dejar atrás una forma de vivir que ya no le hacía bien. Al inicio se siente motivada, decidida, convencida, pero con el tiempo aparecen viejos impulsos, viejas costumbres, viejas formas de pensar, y empieza la batalla, no afuera, adentro, entre lo que quiere ser y lo que ha sido durante tanto tiempo. Y ahí es donde muchos se frustran, porque pensaban que cambiar sería inmediato, limpio, sin resistencia. Pero no. El cambio real incomoda antes de estabilizar, sacude antes de ordenar. Y eso puede hacerte pensar que algo está mal, pero en realidad es parte del proceso, porque lo viejo no desaparece sin oponer resistencia, y lo nuevo necesita tiempo para fortalecerse. Hay palabras que lo describen perfectamente. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es que no quieras cambiar, es que hay partes de ti que aún no han sido transformadas. Y eso no se resuelve ignorándolo, se resuelve enfrentándolo día a día, decisión tras decisión, caída tras levantada, momento tras momento, hasta que poco a poco, lo que antes dominaba, empieza a perder fuerza, y lo que antes parecía imposible, empieza a volverse natural. Pero ese proceso exige algo que no todos están dispuestos a dar: persistencia. Porque Jesús no vino a eliminar la lucha, vino a darte la fuerza para atravesarla y salir distinto. Y en medio de esa lucha, aparece algo que pocos esperan. La resistencia al cambio no siempre viene de afuera. Muchas veces viene de las personas más cercanas a ti, porque cuando decides transformarte, rompes expectativas. Dejas de encajar en dinámicas que antes parecían normales. Empiezas a decir no donde antes decías sí. Empiezas a actuar diferente, y eso incomoda. Un grupo de amigos está acostumbrado a ciertas conversaciones, a ciertas decisiones, a cierta forma de vivir. Uno de ellos empieza a cambiar. Ya no participa igual. Ya no sigue la corriente. Ya no se ríe de lo mismo. Y al principio parece extraño, luego incómodo, y después, incluso, molesto. Porque su cambio confronta al resto. No porque diga algo, sino porque muestra que es posible vivir distinto. Y eso, no todos quieren verlo. Hay quien intentará hacerte dudar. Hay quien minimizará tu proceso. Hay quien preferirá que vuelvas a ser como antes, para no sentirse cuestionado. Y ahí la fe vuelve a ponerse a prueba. Porque cambiar no solo implica enfrentar lo que hay dentro, también implica sostenerte cuando afuera no todos lo entienden. Jesús habló de esto sin rodeos. Dijo que seguirlo no siempre sería fácil, que habría momentos de división, de incomodidad, de decisiones difíciles. No porque el cambio sea negativo, sino porque no todos están listos para él. Y en ese punto, tienes que decidir. ¿Vas a volver atrás para encajar? ¿O vas a avanzar, aunque no todos te acompañen? Porque la transformación real no siempre es popular. A veces es solitaria. A veces es silenciosa. A veces implica perder ciertas conexiones para construir otras más reales. Y eso duele, pero también libera, porque cuando dejas de vivir para encajar, empiezas a vivir con propósito. Y eso es algo que ya no puedes ignorar una vez que lo has probado. Y justo cuando empiezas a sostener ese cambio, aparece otra verdad incómoda. No basta con empezar, tienes que permanecer, porque el entusiasmo del inicio se va, la motivación baja, la emoción desaparece, y lo que queda es disciplina. Una disciplina que no siempre se siente bien, pero que construye algo real. Hay quien decide cambiar su forma de vivir. Al principio todo es claro, todo tiene sentido, todo parece posible, pero con el tiempo, vuelve el cansancio,
las distracciones, las tentaciones, las dudas. Y ese compromiso que antes parecía firme, empieza a tambalearse. No porque el cambio sea incorrecto, sino porque sostenerlo requiere más de lo que imaginabas. Ahí es donde muchos regresan a lo de antes. No porque quieran, sino porque es más fácil, más conocido, más cómodo. Pero lo fácil no transforma. Jesús habló de esto de una forma directa. Hay semillas que caen en tierra superficial, crecen rápido, pero no tienen raíz. Y cuando llega el calor, se secan. No porque no tenían potencial, sino porque no estaban preparadas para sostener el proceso. La transformación no se trata de momentos intensos. Se trata de constancia, de elegir lo correcto, incluso cuando no lo sientes. De mantenerte firme, incluso cuando nadie lo nota. De seguir avanzando, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Porque lo que se construye rápido, también se pierde rápido. Pero lo que se sostiene con disciplina, se vuelve parte de ti. Y eso ya no se rompe con facilidad. Por eso Jesús no buscaba seguidores momentáneos. Buscaba personas dispuestas a permanecer. A seguir, no solo cuando es fácil, sino cuando es incómodo, cuando es lento, cuando es desafiante. Porque ahí es donde el cambio deja de ser una intención y se convierte en una realidad. Y en ese proceso de permanecer, ocurre algo que no esperabas. Empiezas a perder cosas. No solo hábitos o actitudes, sino también seguridades. Formas de pensar que te hacían sentir en control. Relaciones que ya no encajan con quien te estás convirtiendo. Incluso sueños que antes parecían correctos, pero ya no tienen el mismo sentido. Y eso puede confundirte, porque pensabas que seguir a Jesús solo iba a sumar, no a quitar. Pero hay cosas que no pueden ir contigo hacia donde estás creciendo. Un joven tenía claro su camino. Todo estaba planeado. Sabía lo que quería lograr, cómo hacerlo, incluso cómo quería que los demás lo vieran. Pero en el fondo, ese camino estaba construido sobre aprobación, sobre validación externa, sobre miedo a no ser suficiente. Y cuando empieza a cambiar, ese plan empieza a desmoronarse. No porque sea inútil, sino porque no era auténtico. Y soltarlo, duele. Porque no solo estás dejando algo, estás dejando una parte de la identidad que construiste. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. No puedes convertirte en alguien nuevo, si te aferras a lo que ya no eres. Jesús fue claro en esto. Habló de perder para encontrar, de soltar para recibir, de morir a una versión, para vivir en otra. Y eso no es cómodo, porque implica renunciar. Renunciar a lo que te define hoy, para abrir espacio a lo que puedes llegar a ser. Y ese proceso, no siempre se siente como ganancia. A veces se siente como vacío, como incertidumbre, como desorientación, pero no es pérdida sin sentido. Es espacio para algo más real, más sólido, más alineado con quien estás llamado a ser. Y aunque al inicio no lo veas claro, con el tiempo entiendes que lo que soltaste no te estaba llevando a donde realmente necesitabas llegar. Y en medio de todo eso, hay un momento clave que define si el cambio será real o no. Cuando ya no estás motivado, pero decides seguir igual. Porque hasta ahora, en algún nivel, siempre hubo algo que te impulsaba. Una emoción, una convicción reciente, un momento que te marcó. Pero llega el día en que eso ya no está. Te levantas, y no sientes lo mismo. Lees, y no conecta igual. Intentas avanzar, pero todo se siente más pesado. Y ahí es donde muchos piensan que algo se rompió. Pero no. Ahí es donde el proceso se vuelve genuino. Porque ya no estás actuando por emoción. Estás actuando por decisión. Una persona que antes encontraba sentido en cada paso, ahora solo tiene claridad en lo básico. Sabe que debe seguir, pero no siente esa fuerza de antes. Y aún así, continúa. No porque sea fácil, sino porque entendió algo profundo. El cambio no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decides sostener. Jesús mismo vivió ese momento. No todo fue milagros y multitudes. Hubo un punto donde la carga era tan fuerte, que incluso expresó angustia. No era cómodo. No era fácil. No era lo que cualquiera elegiría. Y aún así, siguió. No porque no sintiera el peso, sino porque estaba comprometido con lo que tenía que hacer. Y eso redefine todo.
Porque entonces entiendes que la transformación no ocurre solo en los momentos altos, sino, sobre todo, en los bajos, en los días normales, en los días difíciles, en los días donde lo único que tienes es la decisión de no retroceder. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es la que construye algo firme, algo que no depende de emociones, sino de convicción. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás empezando a cambiar, ya estás siendo cambiado. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a ver el cambio reflejado en algo que antes pasabas por alto, tu forma de amar. Porque al principio pensabas que todo se trataba de ti, de mejorar, de crecer, de avanzar. Pero Jesús no vino solo a transformarte por dentro, vino a cambiar la forma en la que te relacionas con los demás. Y eso es mucho más desafiante, porque amar cuando es fácil no requiere transformación, pero amar cuando duele, cuando no es justo, cuando no recibes lo mismo a cambio. Eso sí, alguien te falla, te decepciona, rompe una confianza que pensaba segura, y tu reacción natural es cerrarte, protegerte, alejarte, responder con la misma moneda. Pero algo dentro de ti, ahora es distinto. No ignora el dolor, pero tampoco responde igual. Empiezas a entender que amar no siempre es sentir bonito. Es elegir cómo actuar, incluso cuando no lo sientes. Jesús habló de amar a quienes no lo merecen, de perdonar sin llevar cuentas, de dar sin esperar devolución. Y eso no es cómodo. Va en contra del orgullo, del ego, de la lógica de si tú haces, yo hago. Pero ahí es donde el cambio se vuelve visible, porque cualquiera puede cambiar hábitos, pero no cualquiera cambia su forma de amar. Y cuando eso empieza a suceder, sabes que algo real está pasando. No es perfecto, no siempre lo logras. Hay días donde fallas, donde reaccionas como antes, pero incluso ahí, ya no eres el mismo, porque ahora lo ves, ahora te das cuenta, ahora decides intentarlo de nuevo. Y eso es evidencia de transformación, no una perfección inmediata, sino un corazón que está siendo moldeado, paso a paso. Y justo cuando empiezas a vivir así, descubres algo que cambia por completo tu perspectiva. El verdadero cambio no se trata de lo que haces cuando todos te ven, sino de quién eres cuando nadie te está mirando. Porque es fácil sostener una imagen, es fácil actuar correcto en público, decir lo adecuado, mostrar una versión que encaja, pero la transformación que Jesús provoca no depende de espectadores. Se refleja en lo oculto, en tus pensamientos cuando estás solo, en tus decisiones cuando nadie te juzga, en lo que eliges hacer cuando podrías hacer lo contrario sin consecuencias. Un joven tiene acceso a algo que podría usar para su beneficio. Nadie lo descubriría, nadie lo cuestionaría. Sería fácil, incluso tentador. Pero en ese momento, no hay presión externa, solo una decisión interna, y elige hacer lo correcto. No por miedo, no por imagen, sino porque algo dentro de él ya cambió. Eso es lo que Jesús vino a formar. Una integridad que no depende de circunstancias. Una coherencia que no necesita aprobación. Una firmeza que se mantiene, incluso en lo invisible. Porque lo que eres en secreto, eventualmente se convierte en lo que eres en público. Y cuando esa base es sólida, nada externo puede sostener una mentira por mucho tiempo. Por eso Jesús confrontaba tanto lo oculto, no para exponer por vergüenza, sino para sanar desde la raíz. Porque no hay transformación real, si solo cambias lo que otros ven. El cambio verdadero ocurre cuando decides ser la misma persona, con o sin reconocimiento. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás actuando diferente, eres diferente. Y después de todo ese proceso, llega una claridad que antes no tenías. Jesús no vino a hacerte la vida más cómoda, vino a hacerla más verdadera. Porque ahora entiendes que muchas de las cosas que llamabas paz, en realidad eran evasión. Que muchas de las cosas que llamabas felicidad, eran distracción. Que muchas de las cosas que llamabas seguridad, eran solo miedo disfrazado. Y duele verlo. Duele darte cuenta de cuánto tiempo viviste sin cuestionar. Pero también, libera. Porque ahora ya no necesitas sostener una versión que no es real. Ya no necesitas encajar en expectativas que no te representan. Ya no necesitas huir de lo que antes evitabas. Ahora puedes enfrentarlo.
con más claridad, con más firmeza, con más verdad. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve auténtica. Empiezas a tomar decisiones que antes no habrías tomado, a decir cosas que antes callabas, a soltar lo que antes retenías por miedo. Y aunque eso incomode, hay una paz distinta. No la paz superficial de que todo está bien, sino la paz profunda de saber que estás caminando en lo correcto. Y eso no tiene precio, porque cuando vives así, ya no dependes de que todo sea fácil para sentirte bien. Tu estabilidad no está en las circunstancias, está en lo que se formó dentro de ti. Y eso es algo que nadie puede quitarte, porque no fue dado de forma instantánea. Fue construido a través de cada decisión incómoda que elegiste enfrentar. Y ahí es donde todo cobra sentido, no en la comodidad, sino en la transformación. Así que ahora entiendes. Jesús no vino a hacerte sentir cómodo, no vino a dejarte igual, no vino a adaptarse a tu forma de vivir, vino a cambiarte, a romper lo que te limita, a confrontar lo que evitas, a transformar lo que, si sigue igual, terminaría destruyéndote. Y sí, eso incomoda. Incomoda darte cuenta de que necesitas cambiar. Incomoda soltar lo que ya no sirve. Incomoda enfrentar lo que llevas tiempo ignorando. Pero también, libera. Porque en ese proceso, dejas de vivir en automático. Dejas de repetir patrones. Dejas de esconderte. Empiezas a vivir con intención. Con verdad. Con propósito. La pregunta ya no es si es fácil. La pregunta es si estás dispuesto. Dispuesto a dejar lo cómodo, para abrazar lo que te transforma. Dispuesto a soltar lo conocido, para convertirte en alguien nuevo. Dispuesto a seguir, incluso cuando no entiendes todo. Porque al final, eso es lo que define todo. No lo que sabes, no lo que sientes, sino lo que decides hacer con lo que has escuchado hoy. Si este mensaje te movió, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta soltar en este proceso? Comparte este video con alguien que necesita escucharlo, porque a veces, una verdad incómoda es el comienzo de una vida completamente distinta.